Me gustaría también, doctor Torrico, que usted se presente, por favor. Y hoy tenemos la charla que nos va a hablar de las distintas conexiones. Así que, si le parece bien, le paso la posta, doctor. Claro que sí, Diego. Gracias por la invitación. ¿Ok? Te deseo mi más sentido pésame por esta pérdida irreparable de tu sobrina. Qué pena realmente, una chica muy joven. Bueno, pero seguiremos adelante. Y bueno, quiero comunicarte también que hay un grupo de odontólogos latinos muy importante a la cabeza del doctor Teddy Gutiérrez allá en Virginia, conectados a esta presentación de tu seminario. Mira, estamos llegando hasta Virginia con este grupo importante de odontólogos latinos que trabajan allá en Virginia, Estados Unidos. Un saludo a ellos, pues, a la cabeza del doctor Teddy Gutiérrez. ¿Qué te parece, Saludos Diego? para todos en Virginia, saludos. Gracias por estar. Claro que sí. Entonces, bueno, comenzamos la charla. Muy buenas tardes, estimados oyentes y todos ustedes que están participando de este seminario. Ok, lo que yo voy a lo voy a hablar es de, he dividido esa presentación en dos partes. Una es la parte de las conexiones. Quiero hacer un poco de énfasis en el tema de las conexiones, conexión externa, interna, con Morse, etcétera, porque entiendo que quiero aclarar algunas cosas desde mi punto de vista, por supuesto, respecto al uso de diferentes conexiones. Vamos a compartir pantalla. Compartir. ¿Estamos bien? ¿Se ve la pantalla, Diego? Sí, se ve perfecto, doctor. Ok, pero a ver, tengo que pasar la diapositiva. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, yo radico en la ciudad de La Paz. Ahí está la ciudad de La Paz con el hermoso Illimani y los teleféricos. ¿Ok? Entonces voy a enfatizar un poco, si bien no hay indicaciones precisas, todo es absoluto, ya vemos así, no hay nada así concreto de esta conexión para esto para el otro, no es así, ¿no? Pero sin embargo, sí podemos, digamos, definir algunas situaciones de qué implantes nos conviene usar en qué situaciones clínicas de acuerdo, digamos, a su conexión principalmente, ¿no es cierto? Entonces, por eso trata de esta charla de las indicaciones, ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Y más o menos sugerirles cómo podemos manejarlos con los diferentes tipos de conexiones. Y luego voy a mostrarles unos casos clínicos con 25 años de seguimiento radiográfico, donde les muestro que básicamente los implantes hexágono externo, que es lo que yo he estado haciendo durante muchos años y continúo haciendo, y ahora ya también los de conexión interna y los con Morse, pero para que vean ustedes, cuando trabajamos con prolijidad, con precisión, etcétera, no tenemos mayores problemas, ¿no es cierto? Todos los implantes al final pienso que funcionan cuando uno los trabaja de forma correcta y bien planificada. Básicamente, en esta primera diapositiva aquí pueden ver lo que son los implantes conexión externa, los implantes conexión interna, tanto hexágono interno y cono Morse, ¿no es verdad? Básicamente vamos a hablar de esas tres. Inicialmente, explicarles que la reabsorción ósea, la pérdida ósea marginal que se produce digamos, en el reborde óseo a nivel del cuello del implante, no está muy relacionado, a mi juicio, con la conexión. Obviamente, si bien, digamos, es de que haya mayor reabsorción del reborde, ¿no es cierto? Inclusive, no se olviden que cuando Brannemar hablaba, decía, se pierde 0,1 a 0,2 milímetros por año, a un promedio de 1 milímetro cada 10 años, ¿no es cierto? Esa era una cosa que hemos aprendido, ¿no es verdad? Pero ahora ya sabemos que no es tan así, ¿no es verdad? Y pienso que la reabsorción ósea, la pérdida ósea marginal, mucho depende también de la angulación del implante, por supuesto. Si nosotros tenemos un implante que no está axialmente colocado, está muy inclinado hacia vestibular principalmente, obviamente vamos a tener pérdida del hueso de la tabla vestibular, sea cualquier conexión, ¿verdad?
Y básicamente existen, como todos sabemos, que la reabsorción ósea se presenta por placa bacteriana que origina perimplantitis y sobrecarga, ¿no es cierto? Sobrecarga que está relacionado con la adaptación que tiene que haber, primero con la sobrecarga de las fuerzas masticatorias, obviamente, y la adaptación, que es del pilar al implante o, digamos, en la conexión, ¿no es cierto? Que es lo que hablamos del famoso gap, ¿no es cierto? Gap, que es una palabra inglesa, ¿no es cierto? No tiene una traducción así concreta, pero básicamente significa espacio, brecha entre el pilar. Y normalmente hemos visto que posiblemente los implantes que tienen conexión externa, ese gap sea mayor o más perjudicial, digamos, no se pueda tener un gap así cero, como por ejemplo con los implantes de conexión interna, ¿no es cierto? Y la sobrecarga que les decía que cuando el implante está axialmente colocado, está bien paralelo, está bien orientado tridimensionalmente entre las paredes vestibular, lingual, mesial, distal, etc., y la sobrecarga viene al centro del eje del implante, la pérdida, o sea, el sufrimiento, digamos, de la sobrecarga al nivel del hueso se va a llevar más en la zona apical, ¿no es decir? Sin embargo, si estamos hablando de un implante que esté menos axializado, más inclinado, posiblemente la pérdida ósea se lleve más a este nivel, ¿no es verdad? Entonces, es importante, digamos, también identificar radiográficamente un implante de conexión externa, ¿ok? Y un implante de conexión interna, que no sabemos qué conexión es, si es hexágono interno, si es trilobular, etcétera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con el hexágono externo sí podemos ver que todos estos son implantes conexión externa, ¿no es verdad? Bueno, entonces los implantes conexión externa sabemos que han comenzado con el año 65 a ser colocados con Brånemark, etcétera, los suecos, qué sé yo, y a partir de esa fecha se han desarrollado varios diseños de implantes. No nos referimos al diseño del implante, sino a la conexión. Y se han estandarizado, digamos, ¿no? Ya hoy en día, por ejemplo, conocemos el hexágono en realidad va a ser siempre de 2.7, la altura de 0.7. Obviamente la plataforma, que es de acá a acá, puede variar, 4.1, 5, qué sé yo. ¿Ya? Y en los implantes sí de menor diámetro suele ser mayor la altura del hexágono, normalmente es de 1 milímetro, y el ancho es 2,5, 2,55, así, ¿ok? Pero fíjense que ya entiendo que después cuando hay un invento, digamos, pasa, me han comentado, tiene que pasar 20 años antes de que pueda ser clonado. Entonces hoy en día ya está clonado la conexión, ¿no es cierto? Es por eso que entre una de las ventajas que voy a mencionar es la compatibilidad, ¿no es cierto? Porque tú puedes agarrar prótesis de diferentes fábricas, llamemos así, y están ya estandarizadas, o sea, todo es compatible, llamemos así, ¿no es verdad? Y los conexiones internas, ¿no? Es ahí donde, digamos, comienzan a variar, ¿te das cuenta? Tenemos, digamos, el trilobular, el famoso Selling Replace, el de ITI, que es el octogonal, el hexágono interno, el cono Morse. Entonces, aquí hay varias diferencias de conexiones. Entonces, ahí me refiero a que en las conexiones internas tenemos más dificultad de compatibilidad, ya vemos así. Ahora, por ejemplo, la conexión interna ya se ha comenzado a manejar desde el año 80. ¿Por qué ahora, digamos, yo escucho en las diferentes presentaciones de los amigos todo, y sobre todo el público, piensan, hablan, dicen, no, pero el conexión externa ya es cosa del pasado, ya no se usa, que no sé qué, que el que usa conexión externa está desactualizado, poco más que... Yo les digo que detrás de toda esta situación de la implantología, siempre hay un componente comercial, ¿no es cierto? Hay un componente de marketing, hay un componente está muy ligado a la parte comercial, a la parte de implantología, ¿no es verdad? ¿Por qué no desde el año 80 no nos han dicho que hagamos todos conexión interna? ¿Por qué nos han orientado siempre a hacer primero conexión externa, ¿no es verdad? Porque si ya había en el año 80 el implante ITI, que era el Straumann, que era una conexión interna. Y si ustedes también conocen, el año 82, el doctor Gerald Disney de Estados Unidos ya desarrolló implantes de conexión interna, ¿no es cierto?
el famoso hexágono interno, que es más o menos el que se trata de compatibilizar, que es la plataforma Corben que se llama, que es la que están compatibilizando principalmente los que fabrican hexágono interno, que son los israelitas, digamos, y también los que le están copiando, digamos, acá en Sudamérica, digamos, ¿verdad? Entonces ya había la conexión interna. El implante Alpha-Bio, por ejemplo, ya se desarrolló en el año 88, ¿no es verdad? Ya estaba el implante conexión interna y también ya tenía el cono Morse, ¿se dan cuenta? Entonces ya desde esa época ya comenzábamos a hablar nosotros, ya se hablaba ya había el cono Morse. No es que es el implante hexágono interno del implante cono Morse, no es una cosa de hace 5 años, que es reciente, que es un descubrimiento, no es así, ya existía. Entonces a eso me voy. ¿Por qué no antes nos han dicho que era mejor usar cono Morse y no recién ahora, digamos así? ¿Okay? El knowledge replace, por ejemplo, en 1990 ya comenzó a desarrollarse, que es el triángulo interno, ¿no es cierto? La empresa Nobel, ustedes se acuerdan, muy importante para mí, una empresa muy buena, la verdad, que primero era Nobel Pharmas, ¿no es verdad? Después se volvió Nobel Biocare, que estaba en la Avenida Santa Fe, donde se llevaban cursos y cosas. Era espectacular, ¿no es cierto? Pero, como les digo, ¿no es cierto? Normalmente lo que ha pasado es que muchos de los que traían sus implantes y los comercializaban, a la final han acabado haciendo sus propias fábricas, creo, y han comenzado a clonar todo seguramente para abaratar costos. Y pasa eso con Nobel, ha pasado con Federa, ha pasado con, qué sé yo, ustedes saben más que yo, que viven en Buenos Aires, ¿no? En la Argentina, ¿no es cierto? El implante Anquilos, por ejemplo. El implante Anquilos es una conexión cono Morse y es del año 93. El año 93, desarrollado por unos doctores alemanes, no recuerdo bien, ¿no es cierto? Ya te hablaba de conexión cono Morse, que es la conexión todo tipo de soldadura fría, etcétera. Ya había el año 93. Estamos hablando de hace más o menos 25 años, ¿no es verdad? El Stage 1 de Ichor, el año 93 también, es verdad, era un poco para hacerle competencia al ITI y al Straumann, y los desarrollaron este implante en los Estados Unidos. El Straumann era un implante en Suiza, ¿no es verdad? Igual era también cono Morse, ¿no es verdad? El año 98, la Stratege, etcétera, también. Y finalmente el Nobel finalmente tuvo que crear su cono Morse, que era el famoso Nobel Active, el año 2000, ¿no es verdad? Para un poco entrar a la parte comercial, llamemos así, para el creador, digamos, del Nobel Active, no se olviden, el doctor Promovich, creador o dueño, digamos así, de la fábrica de Alpha-Bio, que también era para compatibilizar lo que era su implante con Morse. Y ahora, bueno, acá en Sudamérica, nuestros amigos de New Implant, por ejemplo, ya a la final fabricando implantes hexágono externo, hexágono interno, cono Morse. Y aditamentos, igual, hexágono externo, hexágono interno, cono Morse, ¿verdad? Entonces aquí también vemos otros componentes protésicos de implantes ya las fábricas ya tienen que saber tener todos los aditamentos. Entonces, a la final, lo que me decían es que una verdadera fábrica de implantes, digamos, tiene como 4.000 ítems, creo, ¿no es cierto?, que hacer para poder estar a la vanguardia y poder, digamos, estar presente en todo lo que es este mercado de la implantología, ¿no es verdad? Entonces, eso como preámbulo. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Conexión externa, conexión interna. ¿Cuál es lo mejor? ¿Okay? Y más o menos he catalogado desde mi punto de vista y de mi experiencia, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, la mayoría de ustedes, que entre las ventajas que tenemos con los implantes de conexión externa, tenemos, por ejemplo, que hay disponibilidad en el mercado, ¿no es cierto? Los costos normalmente son mucho más bajos, no mucho, pero relativamente más bajos que los costos de las conexiones internas como Morse, etcétera. La accesibilidad, ¿no es cierto?
opciones protésicas tenemos porque nos permite hacer barras, nos permite hacer puentes fijos, etcétera. O sea, nos facilita el trabajo, sobre todo en la parte clínica y de laboratorio. Están los mismos protecistas, están más familiarizados, etcétera. Existe compatibilidad, lo que les decía. Ustedes pueden usar de diferentes medios, fábricas, qué sé yo, conseguirse los aditamentos, le va a calzar, llamemos así, porque se ha compatibilizado. Han clonado todo exactamente igual, ¿no es cierto? Y también facilita la instalación de la prótesis, ¿de verdad? Pero las desventajas que yo he encontrado, digamos, muchas veces es en la adaptación que podemos hacer del pilar al hexágono, ¿no? Tenemos que hacer la radiografía para ver si está captando el hexágono, a veces no adapta, cuando hay el colado, digamos, el técnico agarra, termina tocando el hexágono, ¿entienden? Por eso que se prefiere usar, digamos, aditamentos que sean ya prefabricados, ¿no es verdad? En la estética tenemos también una desventaja, pero nosotros sabemos, es importante, yo siempre digo cuando llega un paciente, decirle qué es lo que prioriza, ¿no? Función o estética. Cuando el paciente te dice yo quiero función, quiero comer, entonces nuestro trabajo va a ser mucho más llevadero, llamemos así. Pero cuando ya te habla el paciente que quiere estética, quiere sus dientes mejor que de un artista, llamemos así, entonces como que tenemos un poquito más de dificultad, llamemos así, ¿no es cierto? La plataforma también puede ser una desventaja porque como es al ser 4.1, se produce aquella reabsorción ósea que habíamos dicho de 0,1 milímetro cada año. Normalmente el aflojamiento del tornillo ocurre, la fractura del tornillo, si no estamos atentos, digamos, al aflojamiento, se va a fracturar el tornillo, después para retirar el tornillo, es todo un cuento, ¿no es cierto? A veces la fractura del implante, pero más bien no a nivel de la conexión, un poquito, 3 milímetros más abajo, a nivel del cuello, llamemos así. La pérdida de los vértices del hexágono externo, cuando usamos, digamos, demasiado torque con estos portiimplantes que ya vienen, ¿no es cierto? Tenemos que tener mucho cuidado porque si hacemos excesivo el torque y estamos en un hueso todavía un poco tipo 1, digamos, vamos a redondearlos esa y a veces se van a unir a los portes y nos van a traer problemas, ¿no es verdad? Esas podrían ser las desventajas. De las conexiones internas, yo diría que las ventajas, obviamente la plataforma, la conexión, es mucho más sencillo obtener una conexión con un hexágono interno, una conexión interna, perdón, la estabilidad del pilar, la fijación del tornillo, ¿me entienden? La estética, carga inmediata, se produce menor reabsorción ósea, etcétera, ¿no es verdad? Y entre las desventajas, obviamente, los costos, más o menos siempre hay una, digamos, los hexágonos externos tienen un precio, hexágono interno sube un poco más, con lo morse se va duplicando, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan que hay esas diferencias, ¿no es verdad? Y la accesibilidad, la disponibilidad, normalmente a veces no tenemos muy a la mano, digamos, las cosas. Y la fragilidad de los hexágonos internos, he visto por esto acá, ¿no es verdad? Cuando hacemos, a veces, cuando es implante delgado, por ejemplo, y hacemos un torque ligeramente excesivo, podemos abrir el implante, ¿no es cierto? Pasa eso. En el externo, no, en el externo podemos llegar a redondear estas cosas, ¿no? Por eso que hay los de torque interno, ¿verdad? Entonces, aquí los aditamentos para hexágono interno y para hexágono externo, que una vez yo he llegado a pensar, he dicho, finalmente el hexágono, pues, si es externo es hacia afuera, si es interno es hacia adentro. No sé cuál más puede ser la diferencia, ¿no es verdad? Y los aditamentos, más aditamentos, etcétera, ¿no es cierto? Los tornillos, qué sé yo. Y pasa esto. Aparece esta fotografía una vez aquí en mi WhatsApp y me dice, doctor, ¿qué cosa es esto? Esto es de un implante y se ha salido, no sé qué conexión es, no conozco, no sé, ¿te das cuenta? Y es obviamente, sabemos que es un pilar conomorse de algún implante conomorse, obviamente, pero también se puede desprender el pilar. Seguramente, obviamente no estaría bien torqueado, tal vez era un pilar de otro sistema, porque entre las desventajas, digamos, de los conomorses, nosotros tenemos que ver que los fabricantes a veces varían la angulación, esta parte de la angulación, ¿no es cierto? Tienen diferencia. Entonces, a veces los profesionales confunden y colocan
diferentes aditamentos, pienso yo. ¿Por qué se ha podido soltar esto? Y la doctora dice, ¿qué implante es este? No conozco este implante, nunca lo he visto, no sé qué implante es, ¿no es cierto? Pasa eso, ¿no es cierto? Un pilar suelto de un implante conomorse, ¿no es verdad? Y la famosa conexión conomorse, ¿ok? Que tiene dos angulaciones diferentes de diferentes diámetros, ¿no es verdad? Entonces, los implantes conomorse están basados en la teoría del conomorse, ¿ok? Consiguen reducir a cero los micromovimientos y discrepancias entre los componentes gracias a la fusión fría por fricción que se produce entre tornillo, pilar e implante, y por tanto actúa como un monobloque presentando los mejores resultados en comparación con los implantes de hexágono externo y los de hexágono interno. Eso es lo que hablan del implante conomorse. ¿Y cuáles serían sus ventajas, no? Menor reabsorción del hueso, posibilidad de instalar implantes más juntos, mejor perfil de emergencia, mejor espacio interpapilar, sellado mucoso, ¿no es cierto? El anillo que se va a formar alrededor del cuello. Y aquí hay una fotografía de un amigo brasilero que me muestra el implante colocado en un momento, el nivel del hueso, y 10 años después, es una red de control de 10 años, fíjense, el hueso se encuentra acá el hueso prácticamente sí ha habido una reabsorción, o sea, no exagerada, pero sí se ha presentado una reabsorción, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo este caso clínico de haber colocado un implante hexágono externo y un implante conomorse en la misma situación clínica, en la misma boca del paciente, el hexágono externo, el conomorse y la radiografía, ¿no? Del conomorse y del hexágono externo. Entonces, este es lo que se denomina el famoso gap, ¿no es cierto? El espacio que es susceptible a que se presenten bacterias y pueda originar la absorción del reborde, ¿no es verdad? En este caso no habría el gap, ¿no es verdad? ¿Y cuáles serían las indicaciones entonces después de haberles explicado un poquito las ventajas, desventajas, cómo serían las indicaciones? Yo digo que las indicaciones podrían ser para los implantes con conexión interna, cuando ustedes hagan piezas unitarias, cuando quieran hacer alto rendimiento estético, cuando quieran prevenir la reabsorción ósea. No es como una indicación no absoluta, pero digamos no hay nada, como les dije a un comienzo, nada absoluto, no todo es relativo. Las indicaciones para mí del hexágono externo podría ser cuando necesitamos hacer implantes perulizados, es decir, puentes fijos, ¿no es cierto? Cuando queremos mayor función y no hay tanto requerimiento estético, ¿no es verdad? Los costos se reducen. Cuando hacemos prótesis protocolo de prótesis Gotemburgo, Bradman, etc., cuando tenemos buena cantidad ósea, etc., podríamos sí inclinarnos con un implante hexágono externo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esta primera parte, en general, quería explicarles las ventajas, las desventajas y las indicaciones de los implantes. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, un tema de compatibilidad, ¿no? Aquí tenemos 5 implantes hexágono externo, ¿ok? Podemos ver que los 5 implantes podemos trabajar con 5 diferentes transferentes de diferentes fábricas. Por eso yo digo, los implantes hexágono externos tienen la ventaja de que podemos compatibilizar, no necesitamos usar los mismos transferentes de la misma fábrica que nos ha vendido los implantes. Y de hecho los implantes también, créanme, son de diferentes marcas, ¿no es cierto? No son de una misma línea, ¿ok? Fíjense, un transfer de una línea, un transfer de otra línea, un transfer de otra línea, etc. Entonces eso es lo que yo le llamo compatibilidad, accesibilidad, ¿es verdad? Luego la prótesis está ya la parte, digamos, metálica, el atornillado de un lado, cementado de otro lado, ¿ok? Entonces aquí ya la parte metálica del laboratorio, ¿ok? Estas van a ser cementadas, estas vienen atornilladas,
ya, luego la parte estética ya está colocada, y finalmente el caso terminado, ¿verdad? Entonces, con esto quiero demostrarles que una de las ventajas del examen externo es esta, ¿no? La compatibilidad, compatibles, encontramos en diferentes momentos, hay accesibilidad, costos baratos, reducidos, etcétera, ¿ok? Tengo aquí otro caso, por ejemplo, de haber colocado un implante hexágono interno y un implante conomorse. ¿Ya? Entonces, más o menos para ver qué diferencia puede haber entre colocar un implante hexágono interno. Ambos son conexiones internas, solamente que uno es conexión interna, hexágono interno, otro es conomorse. Entonces me decía un amigo que sabe que no existe mucha diferencia, me dijo, en términos de nivel del hueso, a nivel del reborde, entre un hexágono interno y un conomorse. Entonces aquí estamos haciendo la impresión. Este es el hexágono interno, este es el conomorse, los pilares, este es la prueba de laboratorio, y aquí hemos instalado en la boca el hexágono interno, el conomorse, ¿no es cierto? Y aquí está el conomorse, el hexágono interno. Entonces, esto hay que verlo obviamente en el tiempo, ¿no es cierto? De aquí a unos años veremos a ver qué pasa con el nivel del hueso, qué pasa con la reabsorción que puede haber a nivel del reborde, ¿no es verdad? Pero estoy haciendo esos seguimientos de una manera, digamos, clínica, empírica, digamos, sí, pero sí que me sirve para poder controlar y identificar, ¿no es cierto? Y digamos acá nosotros, por lo menos en nuestro país, he podido ver que la mitad de los implantólogos, de los profesionales que trabajan en implantología, hacen hexágono externo. Y los hexágonos internos, un 30%, y el conomorse sí está entrando de a poco, pero sí se está comenzando a hacer. Pero el mensaje que quiero darles es que no es que no depende la pérdida ósea, la reabsorción, el fracaso, no depende de la conexión, no depende de la marca del implante. Mucho depende de que nosotros seamos prolijos al instalar, seamos prolijos al trabajar con los implantes, y más o menos podamos tener ciertas indicaciones y saber en qué momento hacemos un examen externo, en qué momento un conomorse, como para facilitar nuestro trabajo y también facilitar la parte del paciente, ¿no? Y aquí les muestro 25 años de un seguimiento radiográfico de algunos casos con implantes, la mayoría hexágonos externos, tengo algunos conomorse y algunos internos, ¿no es cierto? Bueno, es un reconocimiento de 20 años que recibí el año 2013, y recientemente el año pasado, 2019, de la Sociedad Boliviana de Implantología Oral, recibí un reconocimiento de 25 años de práctica en la especialidad de implantología oral. Y a raíz de eso les muestro los siguientes casos. Una radiografía del año 2012, ¿ok? Colocado 4 implantes en el sector anterior. 2012, 2019, 5 años, ¿cuánto sería? Sí, 7 años. Acá más o menos podemos ver cómo se mantiene el nivel del reborde. Bueno, esta otra está mejor. El año 2010, colocados implantes hexágonos externos con levantamiento de seno maxilar, implantes hexágonos externos en el año 2010. Seguimiento, el año siguiente, 2011, colocamos 3 implantes más, 3 más. Fíjense que como con los hexágonos externos podemos jugar las opciones protésicas, les digo, ¿no? Eso les quiero explicar, nos facilita. Y el año 2016, el 2011 habíamos colocado estos, ¿no ve? Y esto es el 2010. Entonces, hay sí una pérdida, una reabsorción del reborde, pero no es tan significativa, ¿no es cierto? Otro caso, aquí el año 2010. El año 2010 había colocado 2 implantes conomorse en un sector y 2 implantes hexágono externo en el otro sector, ¿no es cierto? Queriendo más o menos realmente comprobar y realmente cerciorarme y creer, a ver,
¿qué pasa? Si estoy colocando tanto examen hexágonos externos, ¿por qué me va bien y por qué me dicen que ya no se usa, que no es actualizado? O sea, no entiendo, ¿no es cierto? Entonces, en el año 2010 había colocado 2 y 2. Hacemos el seguimiento al año 2014. Fíjense, se mantiene el reborde, no hay reabsorción en ninguno de los dos casos. Y el año 2017, mire, acá hay un poquito de reabsorción ósea, aquí un poco, acá, digamos, o sea, lo normal. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que si va a haber, digamos, reabsorción ósea y todas esas cosas, esas pérdidas que ocurren, yo pienso que ocurre en cualquier situación, no siempre dependiendo del implante. Obviamente, posiblemente, en un conomorse de repente sea mejor, no sea, no he hecho tanto seguimiento. Fíjense que yo tengo ya 10.000 implantes colocados, más de 10.000, la mayoría son hexágonos externos, entonces he podido comprobar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? El año 97, y están las fechas ahí, ¿no? Aquí están las fechas, no es que por acá, mire, 2017 dice, ¿no es cierto? Están las fechas, 2014, ¿no? Entonces, son realmente los seguimientos. Aquí el año 97, las grafías son no muy claras, pero bueno, la idea es mostrarles del 97 al año 2008. 97, 11 años después, ¿entienden? Todos los implantes, manteniendo los niveles, yo diría, excelentes. 2015, la misma situación, ¿ok? ¿No es verdad? Año 98. Año 98, 2 implantes, hexágonos externos, ambos lados. El año 2000, continuamos con los 2, ¿ok? El año 98. Año 2000, 2003, ¿es cierto? Se mantiene el nivel del reborde alrededor. Aquí está el implante, es el pilar. El nivel del reborde alveolar, ¿no es cierto? 91, 2003, 2017, o sea, 2098, 2008, 2000, casi 20 años después. 20 años de seguimiento, fíjense cómo está el nivel del hueso. Obviamente aquí habíamos puesto más implantes, ¿se dan cuenta? Ya en la parte superior también. Acá puse 3, perdí 1 recientemente, o sea, no lo perdí hace 20 y lo pierdo recién, o sea, son cosas que suceden, ¿no es verdad? Pero lo que quiero mostrar es los niveles del hueso, el nivel del reborde alrededor del implante después de 20 años, ¿verdad? Y no es que hay la famosa pérdida así, que por Dios, o sea, no hagan el examen externos que ya son desactualizados, no es así. El año 95, presenta el paciente, el año 95, ahí está la fecha, 6 implantes. 6 implantes el año 95. Todos ahí al nivel del reborde, hexágonos externos. Y además, en esa época eran de titanio puro, ¿no es cierto? Los maquinados, no eran con tracción en superficie, nada de eso. Año 95, año 2005, 20 años después, fíjense, se mantienen los rebordes, ¿no es cierto? Año 2005, ¿ok? Año 2019, es decir, 25 años después, acá mantengo el nivel del hueso. O sea, no hay ninguna, son casi 25 años de seguimiento y no he tenido ningún problema. Obviamente hay que considerar también otros factores, ¿no es cierto? La higiene, el antagonista, etcétera, pero yo podría decirles que no es tan malo haber trabajado de la forma que he trabajado y sigo trabajando, ¿no es cierto? El año 2004, esta pieza reemplazada por un implante en esa oportunidad, que está hexágono externo. Año 2004. 2004, hexágono externo, ¿no es cierto? La paciente vuelve el año 2019, o sea, después de 15 años más o menos, y se mantiene su nivel del hueso, se mantiene la conexión del hexágono interno. Esas veces no se olviden que era captar el hexágono, el lucra con hexágono, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, acá hemos mantenido todo bien, y lo interesante, clínicamente, miren, la encía, acá la fotografía no está muy buena, pero acá sí, miren, no hay inflamación, la encía tiene buen color,
tiene buena anatomía, o sea, está bien, ¿no es cierto? Yo a esto lo considero un suceso, ¿no es cierto? Y un tratamiento con implante hexágono externo, ¿no es verdad? Eso era, estimados colegas, quería mostrarles, y bueno, estos son mis dos centros de trabajo, en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Santa Cruz. No sé si tienen alguna pregunta, de todas maneras, gracias. Voy a volver a compartir la pantalla. A ver, entonces, acá. Eso sería, estimados colegas, quería hacer esta pequeña presentación, más o menos aclarando cuáles las diferencias de las conexiones y mostrarles este seguimiento de casos clínicos después de más o menos 25 años de experiencia y cerca a más, yo diría, de 10.000 implantes colocados en mi récord personal. Muchas gracias, Diego, por tu invitación. Saludo a Guillermo ahí, que lo estoy viendo en la pantalla también. Ahora, bueno. Doctor Torrico. Sí. Gracias a usted por su presentación. Me encantó la cronología y el gran abanico de conexiones y de implantes que mostró. Yo lo voy a volver a ver su charla después, nuevamente, en detenimiento, y vamos a poder también sacar algunas conclusiones juntos cuando nos veamos nuevamente por Bolivia.